¿Qué tal? Somos el equipo número 8, recursos y cursadores del grupo 1352 de Ingeniería Civil de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, y este es nuestro trabajo de la asignatura Química en Ingeniería. El tema es compuestos químicos y materiales usados en la ingeniería. Esperemos sea de su agrado y utilidad. Gracias. Por medio de la química se fabrican productos que garantizan nuestra calidad de vida, satisfaciendo desde las necesidades primarias como son la alimentación, la salud e higiene, o tales como productos para la vanidad, tecnología y entretenimiento, además de ser un aporte significativo para la cura y prevención de enfermedades, rendimiento y mejora de cultivos, recibir agua potable en nuestras casas, entre otros que nos ayudan a mejorar nuestra calidad de vida. Y, en otro contexto, también hablamos de química para referirnos a la contaminación ambiental. Partiendo del hecho de que la química juega un papel fundamental en todo proceso uniforme de transformación, composición y propiedad de la materia, se volverá más sencillo comprender la importancia que ésta tiene dentro del área de las ingenierías. Y es que, como ingenieros, hacer uso de la química en el ejercicio profesional va más allá de un sinnúmero de ecuaciones, estructuras complejas y conceptos inentendibles. Es aprender y desarrollar un sentido analítico y objetivo, orientado al bienestar de la humanidad, con base en la comprensión de las características de los materiales que se emplean, pero llevar a cabo esto implica que investiguemos y sepamos la relación entre la estructura y las propiedades de los materiales, y con base en esto podremos diseñar o idear la estructura de un proyecto en el que las partes que lo componen trabajen como un solo conjunto predeterminado. Con este entendimiento haremos uso de aquellas materias que son fáciles de obtener, sencillas de manejar, que ofrecen mejores resultados a un costo aceptable y que su impacto en el medio ambiente sea el menor posible. Conocer la estructura de un material es tener una relación con la disposición de sus componentes internos, cómo reaccionarían frente a otros materiales, su organización de átomos o moléculas, sus propiedades eléctricas, térmicas, magnéticas, ópticas, etc. Cuanto más un ingeniero se familiarice con las características y relaciones de los materiales y compuestos químicos, así como de las técnicas de su procesado, mayor será su habilidad y confianza para llevar a cabo elecciones sensatas basadas en estos criterios. A pesar de los espectaculares progresos en el conocimiento e innovación de los materiales en los últimos años, el permanente desafío tecnológico y científico requiere materiales cada vez más sofisticados y especializados. Algunos de los principales materiales de gran uso pertenecen al área de los sólidos, y estos se clasifican en tres grupos: metales, cerámicas y polímeros. Se denominan metales a los elementos químicos caracterizados por ser buenos conductores del calor y la electricidad. Poseen una alta densidad y son sólidos a temperatura ambiente. Además, los metales son resistentes, aunque deformables, lo que contribuye a su utilización en las aplicaciones estructurales. Dentro de los metales que se utilizan en las construcciones tenemos al cobre. Este es el metal conocido más antiguo usado por el hombre. Es uno de los materiales de ingeniería más versátiles disponibles en nuestro planeta. La combinación de las propiedades físicas del cobre, la conductividad, la resistencia a la corrosión, la ductibilidad y la resistencia lo hacen adecuado para una amplia gama de proyectos. Dentro de la industria de la construcción, el cobre se usa con más frecuencia para revestimientos, cableado eléctrico, sistemas de calefacción, líneas de petróleo y gas, sistemas de agua de lluvia y techos. Otro metal importante es el hierro. El hierro fundido y forjado son dos productos distintamente diferentes, ambos con propósitos específicos en la construcción. El hierro fundido se funde, se vierte y se moldea. El hierro forjado se enrolla en las etapas finales de su producción. El hierro fundido se utiliza más a menudo en grandes proyectos arquitectónicos. El hierro forjado puede ser remachado para hacer elementos como vigas, truces y refuerzos. Otro metal que encontramos es el titanio. El titanio es otro metal ligero y extrafuerte popular en la industria de la construcción. Este metal en particular se utiliza principalmente para sistemas de calefacción y refrigeración debido a su alto nivel de resistencia a la corrosión. Pero el titanio también se puede encontrar en tuberías, techos y algunos sistemas de seguridad que instalan placas o marcos para el refuerzo adicional de las estructuras. Por otro lado, contamos con los elementos más habituales y la forma en que modifican las propiedades del acero.
Tenemos el acero en contacto con aluminio, que se emplea como desoxidante. También está el cobalto, que aumenta las propiedades magnéticas de los aceros, el cromo, que aumenta la resistencia al desgaste, que se utiliza en recubrimientos duros, el estaño para recubrimiento en láminas delgadas, manganeso. De no tener manganeso, los aceros no se podrían laminar ni forjar. El zinc es el elemento más empleado para producir acero galvanizado. El aluminio es el tercer elemento más abundante y el metal más abundante en la corteza terrestre. Es ligero pero fuerte, tiene algo de resistencia. Sus propiedades físicas lo convierten en un material perfecto para la construcción. Los compuestos más útiles de aluminio, al menos sobre una base de peso, son los óxidos y los sulfatos. Debido a su baja densidad, ya que sus aleaciones con otros metales son duros y livianos, tienen un gran uso en la construcción. Los elementos de aleación con el aluminio pueden ser el cromo, que aumenta la resistencia mecánica, el cobre, que incrementa las propiedades mecánicas pero reduce la fragilidad, el hierro, que aumenta la fatiga, el manganeso, que reduce la cantidad de embutición, el silicio, que combinado con magnesio tiene una mayor resistencia mecánica. Como se dijo anteriormente, la segunda clasificación de materiales en la ingeniería son las cerámicas. Las cerámicas son compuestos químicos constituidos por elementos metálicos y no metálicos, los óxidos, que se utilizan en los aislantes térmicos, los nitruros y los carburos, que soportan altos voltajes, temperaturas y sirven para hacer brocas de alta velocidad. Por lo general se tratan de materiales que son aislantes eléctricos y térmicos, que son altamente resistentes, que superan incluso a los metales y a los polímeros. Desde un punto de vista mecánico, las cerámicas son duras y frágiles. En su familia están los minerales de arcilla, cemento y vidrio. Las utilidades de la cerámica en la ingeniería tienen un gran campo de aplicaciones, de productos para la construcción hasta aislantes de corriente. En el campo de la construcción, las aplicaciones en cemento, calidra, barro y arcilla son sumamente frecuentes. Con las nuevas tecnologías se ha podido crear materiales más resistentes como el cemento Portland o los ladrillos con recubrimiento de arcilla, e incluso en vidrios y en recubrimientos. La cerámica ha avanzado no solo en la construcción, también en los acabados, por ejemplo, los paneles solares, las tejas y los azulejos, para un acabado más estético. En la ingeniería eléctrica, la cerámica tiene un papel como aislante y recubridor. En la hidráulica, también tiene aplicaciones en tuberías y ductos. Los siguientes materiales de los que vamos a hablar son los polímeros. Los polímeros son compuestos sintéticos o naturales que se forman por la unión de un gran número de moléculas de bajo peso molecular, estos denominados monómeros. Los plásticos son un ejemplo de polímeros. Algunas de las características generales de un polímero son el bajo punto de fusión, que permite procesarlo fácilmente para darle forma, la baja densidad, lo cual los hace útiles en las industrias como la de los automóviles por ser productos ligeros, la pobre conductividad eléctrica y térmica, que permite usarlos como aislantes, la poca reactividad química, que permite tenerlos en contacto con alimentos sin riesgos. Los polímeros también tienen distintos tipos de clasificación. Uno de estos es según su origen. Según su origen se pueden clasificar en polímeros naturales, que son aquellos que existen como tal en la naturaleza, los polímeros semisintéticos, que han sido obtenidos mediante la transformación de un polímero natural, y los polímeros sintéticos, que son obtenidos industrialmente. Otro tipo de clasificación es según su estructura. Estos solamente se pueden clasificar en si son lineales o ramificados dependiendo de su estructura. El último tipo de clasificación es según su comportamiento térmico. Estos solamente existen dos, que son los termoplásticos y los termoestables. Los polímeros termoplásticos pueden ser moldeados al calentarse, y los polímeros termoestables son aquellos que al calentarse se descomponen químicamente. Un ejemplo de polímero termoplástico puede ser el polietileno y el polipropileno, y de un polímero termoestable es la baquelita, el polímero usado en la fabricación de asas para ollas. A continuación hablaremos de cómo se prepara un polímero. Para preparar un polímero debemos enlazar entre sí una gran cantidad de monómeros de bajo peso molecular. Este proceso se denomina polimerización. Tipos de polimerización. En la polimerización por adición, los monómeros se unen unos con otros, de tal manera que el polímero final contiene todos los átomos del monómero inicial. En la polimerización por condensación, no todos los átomos del monómero forman parte del polímero final. Para que los monómeros se unan es necesario que una parte de ellos se pierda.
Hablaremos también sobre los aditivos agregados a los polímeros. Entre ellos existen muchos, de los cuales les voy a hablar sobre agentes de refuerzo, fillers, estabilizantes, agentes de curado y algunos otros polímeros más que podemos aplicar en la construcción. Los agentes de refuerzo incrementan las propiedades estructurales de los polímeros, tales como rigidez y fuerza. Los fillers extienden el polímero y reducen su costo. Los estabilizantes inhiben la degradación por exposición a la radiación ultravioleta y al oxígeno. Los agentes de curado reducen la rigidez del polímero. El ingeniero civil cada vez encuentra más y mayores ventajas. El consumo de plásticos en el sector de la construcción ha aumentado drásticamente a medida que los arquitectos y especialistas empezaron a tener conocimiento de los beneficios que pueden brindar los polímeros. Ahora hablaremos sobre las aplicaciones de algunos polímeros en el sector de la construcción. Por ejemplo, el PVC, policloruro de vinilio. Las membranas que contiene son para impermeabilizar suelos, láminas para carteles, sobre todo en una gran variedad de cañerías, tanto de domicilios como de edificios públicos. Otro polímero que podemos encontrar es el poliuretano. Sobre todo su uso en construcción se basa como materiales de aislamiento, techos, cañerías. Poliestireno se basa fundamentalmente en aislamientos, sobre todo térmicos, en cañerías, suelos flotantes, ladrillos, techos, paredes y suelos en hormigón liviano. También en los embalajes de transporte frágil. Otro polímero que también podemos encontrar en el área de construcción es el polipropileno. Se utiliza más que nada en alfombras, cañerías e instalaciones de agua fría y caliente. También en cajas de electricidad, enchufes, o podría ser también en sacos y bolsas para cargar cemento y arena, o si no en otros materiales granulados en polvo. También es ideal para elementos de electrodomésticos en maquinaria para construcción. Otro polímero que también podemos encontrar es el politereftalato de etileno. Se puede utilizar en carteles y exhibidores por su resistencia a la radiación UV, el viento, clima, y también se puede utilizar en alfombras, cortinas, muebles de exterior, en especial en jardines. Es evidente que conforme pasa el tiempo, la tecnología va cambiando, haciendo más práctico y efectivo el trabajo de construir. Claramente, no siempre ha sido así, siendo otro tipo de materiales más rudimentarios, como lo fueron el barro, la piedra y fibras vegetales como la madera y la paja, la materia prima que utilizaron nuestros ancestros para hacer las primeras construcciones. Hoy en día, encontramos una amplia variedad de materiales más sofisticados. Por ende, como ingenieros civiles, es nuestro deber el seguir innovando la industria, ayudando en la investigación y creación de nuevas técnicas y materiales que sean más efectivos, fáciles de obtener y amigables con el ambiente. En su defecto, irnos actualizando con las nuevas propuestas, siempre poniendo en alto el objetivo del ingeniero civil: ser profesionales, capaces de planear, proyectar, construir, evaluar y mantener obras de infraestructura que signifiquen una solución a necesidades prioritarias o de confort para el ser humano, siempre cuidando al medio ambiente y a sus recursos naturales. ¿O acaso podríamos vivir en un mundo lleno de ingenieros civiles mediocres?